Hola a todos, nos presentamos, somos alumnos de pregrado de la carrera de Psicología de la Universidad Santo Tomás, de parte de la futura asociación CIPSI. Estamos interesados en el conocimiento y la investigación. Creamos este espacio dedicado a la divulgación científica y el debate. Por ello es que junto a mi amigo y compañero Elías Reyes, en el micrófono 2, y yo en el micrófono 1, damos apertura al primer capítulo, al primer entrevistado, el profesor Juan Cristóbal Ruiz. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, queridos alumnos. Súper. Qué bueno tenerlo acá. Hace rato que nosotros teníamos la expectativa de que usted pudiera venir desde el verano. Apenas lo vi, yo lo relacioné con el Congreso. Con el del Congreso. Y queríamos entrevistarlo. Ahora voy a mencionar un poquito como su trayectoria. Usted lleva 16 años de experiencia en investigación, es experto en neurociencia cognitiva y afectiva y en la aplicación de diversas áreas como personal, laboral y educación superior. Actualmente se desempeña como investigador en la Santo Tomás, investigador en el Núcleo Milenio y socio fundador de Human Core. Mi primera pregunta como general sería, a través de toda esta trayectoria que usted tiene académica, ¿cómo definiría la psicología o qué es para usted la psicología? Bueno, la psicología en primer término es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia que estudia los procesos cognitivos y conductuales del ser humano y de todos los organismos vivos, digamos, o sea, no solo del ser humano, sino que es una ciencia que estudia la dimensión relacional o dialéctica entre el espacio que se crea entre la interacción entre un organismo vivo y un entorno o un medio, ¿ya? Esa definición se la debo a mi maestro, al doctor Guy Santibáñez, que fue mi primer formador, que me instauró el pensamiento dialéctico para la psicología. Y es una ciencia bien particular, porque es una ciencia que es una ciencia ecológica en este sentido, porque no nos habla de lo interior o de los aspectos internos del organismo, tampoco nos habla solamente de los aspectos del entorno, sino que nos habla de los aspectos que ocurren en ese encuentro entre un organismo vivo y un medio físico, social, subjetivo incluso, donde ocurren los procesos psíquicos, ¿ya? Es la ciencia que estudia todos esos fenómenos, ¿ya? en esa dimensión dialéctica, ¿ya? Eso para mí es la psicología. Es una definición muy propia. Muy certera. Sí. Y a través de, usted me comentaba su mentor, y desde un inicio, como remontándonos como ya a los inicios, ¿qué lo motivó como a estudiar, a elegir esta carrera, psicología? Mira, yo tuve un inicio bien... Yo no tenía muy claro lo que quería estudiar a los 18 años, pero sí tenía claro que me interesaba la ciencia y me interesaba estudiar los procesos mentales, ¿ya? Yo empecé con la práctica de la hipnosis muy tempranamente antes de entrar a la universidad, como a los 14, 15 años conocí la hipnosis y me conmovió lo que se podía hacer, como el poder de la mente, ¿no es cierto?, sobre diferentes aspectos fisiológicos, cognitivos, etc. En ese momento hacía experimentos caseros, me acuerdo con algunos compañeros del colegio, modificábamos la temperatura corporal, por ejemplo, hacíamos experimentos con hipnosis y yo dije, esto es lo que quiero estudiar. En ese entonces yo me fasciné ahí con Maturana, con Varela y me metí a estudiar biología en la primera carrera que hice. Ya, estudié biología 4 años y después me pasé a psicología. Por consejo del mismo Maturana, ¿no es cierto?, me dijo, no, tú tienes que seguir tu camino
a través de la psicología, porque tus preguntas van en ese orden, no son preguntas biológicas propiamente, sino que son preguntas más psicológicas, ¿ya? Entonces yo empecé un camino de investigación muy tempranamente y después me pasé a psicología, donde conocí a mi profesor, mentor, el doctor Santibáñez, quien fue uno de los fundadores de la psicología en Chile también, de la primera escuela de psicología de la Universidad de Chile, y quien me formó básicamente en lo que hoy día investigo, en lo que hoy día desarrollo. También ahí conocí al doctor Jorge Fernández Tornini, que también fue mi formador en neurociencias, en neuroanatomía, en neurofisiología. Y bueno, eso fue lo que me motivó a estudiar psicología. En realidad fue una motivación más bien de una inquietud más científica. Tal vez no es la misma inquietud que moviliza a la mayoría de los estudiantes, que es más bien una inquietud más profesional, más de servicio, ¿no es cierto? Más de ser la psicología, además de ser una ciencia, también es una práctica, ¿no es cierto? Es una práctica profesional, y claro, no, tal vez mis motivaciones son un poco excéntricas al común de la gente, pero yo entré a psicología con esas motivaciones. Después obviamente sí también hice desarrollos en los ámbitos profesionales de la psicología, especialmente desde la investigación, o sea, la investigación aplicada, que también se le llama. Entonces, efectivamente ahora estoy en un campo bastante como entre la investigación básica y la investigación aplicada, pero hago harta investigación aplicada hoy día. Así que siempre me llamó la atención la psicología como ciencia. Ese fue como mis inicios. Qué interesante, con respecto a lo de la hipnosis, con respecto a su propia definición, porque muchos, claro, vienen con esta visión de que yo quiero ayudar a esta persona, como desde muy propio de ver a la psicología como ciencia de la salud. Sí, claro. Y ahí me causa como curiosidad desde el punto de vista de la hipnosis, porque yo creo que el concepto de hipnosis tiene varias ramas, quizás yo lo asocio como a cosas como fantasiosas. Claro. No sé si ya tenía alguna relación ahí con, o sea, como, ¿cuál sería como la influencia que le llevó a la hipnosis? Mira, yo descubrí la hipnosis en el colegio, como te digo, leyendo unos libros en el colegio. Yo estuve en un colegio de curas en ese tiempo, y los colegios de curas tenían bibliotecas que tenían libros así, de esos libros que ya no existen, ¿no es cierto? Y había un libro que me llamó la atención, que era un libro de James Wright, que se llamaba Hipnotismo, y lo empecé a leer y empecé a practicar lo que decía en el libro. O sea, yo siempre muy curioso, ¿no es cierto? Empecé a jugar con un poco con esto de la hipnosis. Yo no me lo creía tampoco hasta que lo hice yo mismo, digamos, una manera de ver para creer de Santo Tomás. Y ese ver para creer me llevó a operacionalizar muchas cosas en ese momento, ¿no es cierto? A poder generar un modelo de la hipnosis también que tenía mucho que ver con lo científico, ¿no? De alguna forma, de demostrar cosas que pasaban en hipnosis y efectivamente materializar un poco este estado, que es como más bien un estado profundo del organismo, ¿no es cierto? Donde uno puede modificar ciertos patrones y ciertos procesos que en el estado de vigilia no se logran movilizar, por ejemplo. ¿Ya? En este sentido, después fui descubriendo, ¿no es cierto?, que en la historia de la psicología la hipnosis fue primal. O sea, si ustedes buscan la historia de la psicología, ¿no es cierto?, la psicología no debe tener más de 200 años todavía en su historia. En 1890 más o menos, cuando empiezan a surgir los primeros laboratorios de psicología, el tema del primer congreso de psicología en el mundo, digamos, que fue en París, fue
la hipnosis. O sea, la hipnosis fue el primer fenómeno del cual nació la psicología, un poco desde la medicina, desde la medicina fisiológica, desde la psicofisiología que en ese momento existía. Empieza a surgir esta nueva rama, ¿no es cierto?, que se llama la psicología, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo digo que la hipnosis es como la madre de la psicología un poco, junto con la filosofía y la medicina, que se juntan ahí y conglomeran un corpus de conocimiento, una disciplina, ¿no es cierto?, que es justamente lo que hoy día estudiamos como psicología y la disciplina que estamos ahí defendiendo encarecidamente, ¿no es cierto? Muchas veces se nos cruzan con otras disciplinas, porque está justo como en el medio de muchas, ¿no es cierto? En medio de la biología, de la neurociencia, de la medicina. Entonces nos cuesta definir el campo de la psicología muchas veces. Pero la hipnosis efectivamente para mí fue un descubrimiento vital que me llevó a plantearme los problemas mentales, digamos, de cómo esta mente, ¿no es cierto?, este estado global, los aspectos subjetivos, conscientes e inconscientes, ¿no es cierto?, introducen variables, ¿no es cierto?, que son causales del movimiento del aspecto material, ¿no es cierto? De alguna manera la mente tiene una función causal, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que defender, porque hay otros pensadores que van a decir que la mente es como un epifenómeno, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna causalidad y todo finalmente se traduce en movimiento de materia nomás, o sea, la materialidad. Pero esta conciencia sí tiene un aspecto intencional y un aspecto causal sobre los movimientos que puede tener un organismo vivo, por ejemplo. ¿Sí? Profesor, una consulta. En la investigación que nosotros hicimos sobre su trabajo, pudimos leer un ensayo que usted tiene sobre conciencia y budismo. Sí. No sé si nos podría hablar un poco de eso. Ya. Bueno, en ese entonces yo estaba ya en psicología cuando conocí a un monje budista, que fue una invitación que me hicieron en un congreso donde venía el Dalai Lama. Y conocí al monje Yarpal Bundu, que es el representante del Dalai Lama en Chile. Y empezamos a hacer un trabajo ahí de psicología budista, un poco de la migración de los conceptos budistas al ámbito de la psicología, como un encuentro entre Oriente y Occidente, un poco. Que eso ya lo había iniciado mucho antes Francisco Varela, ¿no es cierto? Él fundó un instituto que se llama el Mind and Life Institute, y este congreso era justamente de ellos, y ahí me animé a escribir un ensayo sobre la conciencia, ¿no es cierto?, desde un aspecto más fenomenológico, es decir, de esta circulación de la conciencia, es decir, la conciencia, el artículo se llama La conciencia mirándose a sí misma. Es como lo que nosotros hacemos. En principio la ciencia empírica fue la conciencia puesta sobre el mundo físico, sobre el mundo químico, sobre el mundo material, ¿no es cierto? Cuando se inicia la ciencia psicológica, ¿no es cierto?, requiere de otro método, porque es la conciencia mirando la propia conciencia. Entonces ahí los métodos fenomenológicos son importantes, ¿no es cierto?, considerar. Y en este artículo yo traduje, ¿no es cierto?, algunos conceptos de los skandhas, que es como el concepto del ser cognitivo budista, que es como una especie de mano, ¿no es cierto?, de mano con el puño cerrado, ¿no es cierto?, donde los samskaras, que son los aspectos sensoriales, los aspectos emocionales, los aspectos intencionales de la conciencia nublan como el estado más sutil de la conciencia, que es
que en el fondo cuando tú abres esa palma puedes llegar a ese tipo de experiencias que ya no son, no están cargadas con aspectos, digamos, del mundo, y puedes conocer lo que es la conciencia en un estado más puro, digamos. Eso es a través de la meditación, ¿no es cierto? Entonces, también a través de la hipnosis se puede llegar a eso, ¿no? Lo que hace la hipnosis es que justamente descompone el sistema psíquico. Yo no hablo del aparato psíquico, o sea, somos freudianos, ¿ya? El sistema psíquico es como una especie de, y la neurociencia lo demuestra, es como una especie de sistema de sistemas, es decir, están agrupados muchos sistemas, es como una red de sistemas. Entonces, la psicología, o sea, la psicología budista, ¿no es cierto? Ellos descubren esto a partir de una experiencia, como podríamos decirlo, interoceptiva o interior, ya, a través de una experiencia fenomenológica. Descubre lo mismo que descubre las ciencias, las neurociencias, la psicología, ¿no es cierto?, a través de la observación objetiva de un otro, ¿no es cierto? Entonces la observación interna llega al mismo resultado de la observación externa, por decirlo así. La observación fenomenológica, como que empieza a haber una convergencia, ¿no es cierto?, de los resultados de las neurociencias, ¿no es cierto?, con los resultados de estas descripciones de la experiencia que hacen los monjes budistas. Entonces eso nos permite construir una psicología mucho más integral, porque los occidentales y el método científico, ¿no es cierto?, muchas veces no ha considerado los métodos en primera persona, es decir, las metodologías que tienen una exploración en primera persona. Y eso ha mermado mucho el conocimiento de las neurociencias, por ejemplo, porque se objetiviza el estímulo, en el fondo es lo que yo le estoy presentando en una pantalla a un sujeto o en un experimento, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el verdadero estímulo para él? O sea, ¿qué es lo que está experimentando esa persona intrapsíquicamente o adentro, ¿no es cierto?, en su experiencia, ¿ya? Y ese dominio de la experiencia, ¿no es cierto?, es un ámbito que hay que incorporar en la metodología para la psicología, porque si no nos quedamos con la mitad de la torta, digamos. O sea, entonces el budismo viene a contribuirnos esos métodos en primera persona, que es la meditación, los aspectos fenomenológicos que ocurren en la meditación, ¿no es cierto?, o lo que hoy día se conoce como el mindfulness, muchas veces, que a mí no me gusta hablar de mindfulness. Yo prefiero hablar de meditación porque por el respeto a una tradición de 3.000 años, ¿no es cierto? Entonces, en esa experiencia en primera persona se permite, ¿no es cierto?, llegar a otros datos de la experiencia, ¿no es cierto? Yo tengo el dato externo, lo que yo puedo medir con mis electrodos, lo que yo puedo medir con mis aparatos conductuales, ¿no es cierto?, con mis aparatos fisiológicos, pero también tengo el correlato interno. Entonces ahí yo puedo construir una teoría más integrativa, ¿te fijas? Y ese es como era el objetivo de este artículo, un poco. Siguiendo con ese mismo tema, ¿cómo es esta influencia de Varela? ¿Cómo impacta en su vida? Yo conocí a Varela, vivo todavía, en el 2001, cuando vino a Chile la última vez antes de fallecer. Él fallece en el 2002, me parece. Vino a darnos una conferencia ahí en la sala Eloísa Díaz de la Universidad de Chile. Me acuerdo que hacía mucho calor porque era una sala que no tenía aire acondicionado, no tenía nada, era verano encima. Entonces, y habían cientos de alumnos. Tú te imaginarás cómo Varela era un rockstar de la neurociencia en ese tiempo, así que todos ahí fascinados viéndolo. Y tuve la oportunidad de hablar con él y ahí conocí a su ayudante, a su alumno, que fue mi profesor después del doctorado, el doctor Eugenio Rodríguez, con quien entablamos
una relación bien estrecha en ese momento. Y claro, en esa conferencia yo quedé vuelto loco. O sea, yo ya había leído El árbol del conocimiento antes de Maturana y Varela y quedé vuelto loco con lo que estaban haciendo, las sincronías neuronales, estaba recién llegando todo eso. O sea, era como un correlato fisiológico de la conciencia, era maravilloso. Yo decía, esto es lo que me va a servir a mí para estudiar el correlato neurofisiológico de la hipnosis, por ejemplo. Entonces, o de los estados alterados de la conciencia o estudiar estos fenómenos que son solo conscientes, ¿no es cierto? Yo ahí le planteé un tema al mismo Varela, le dije, mira, yo puedo producir un estado de conciencia sin el objeto. ¿Te sirve para tu laboratorio? Sí, me dijo, habla con Eugenio, él es el que está a cargo de esa línea de investigación. Y seguí hablando con Eugenio, ¿no es cierto? Y nos hicimos muy amigos y finalmente terminé haciendo el doctorado con el profesor Rodríguez, así que fue es una influencia aún en mi teoría, ¿no es cierto? Ahora sobre los fenómenos más aplicados y más humanos, sigo yo estando en el concepto de la encarnación de la experiencia, es decir, toda esta exploración del budismo, ¿no es cierto?, de la hipnosis, me lleva a la conclusión de que la psicología es una ciencia encarnada, es decir, esta relación dialéctica que ocurre entre el organismo y el medio se da en un cuerpo que es vivido, un cuerpo que es una dinámica, ¿ya? Pero es un cuerpo finalmente, está encarnado, se puede estudiar, es material finalmente. Es material pero dialéctico, no es material así reduccionistamente material. Yo no voy a encontrar la mente en los pedazos del cerebro o en una neurona o en una red de neuronas, no, ahí no está la mente. La mente es la dinámica ya ocurre en un proceso, es como el fuego, ¿no? El fuego no está en ninguna parte, no es la madera que se está quemando, no es el humo que está saliendo, es un fenómeno dinámico, ¿ya? Pero ocurre en un cuerpo, ¿ya? Entonces esa idea, que es mi idea hoy día, que yo le llamo el enfoque psiconeurodialéctico, ¿no es cierto? Un enfoque que estoy construyendo ahora, estoy justo escribiendo un libro ahora sobre eso, nos da una mirada mucho más integradora del panorama de la psicología para el futuro, ¿no es cierto? Para las futuras generaciones, para ustedes. Qué precioso. Tremenda explicación. ¿El libro, cuándo se publica? Yo creo que si todo va bien y mis guaguas me dejan escribir, porque tengo 2 guaguas chicos, yo creo que a finales de este año ya termino. Ya estoy en los últimos capítulos ya, pero me falta todavía la edición general y eso puede tomar un poco más de tiempo. Así que no lo prometo para este primer semestre, pero sí para el segundo semestre de este año. Perfecto, una tremenda recomendación que nos has dado. Sí. Bueno, profe, igual el trabajo de ser entrevistador es buscar de su vida, ¿cierto? Y nos gustaría que nos hablara un poco de estas aficiones que usted tiene dentro de su área, que sería el neuroliderazgo. Ya. ¿Sí nos podría hablar un poco de eso? Bueno, yo te digo que tengo esta línea más básica, ¿no es cierto?, donde estoy estudiando la fenomenología, ¿no es cierto?, de la conciencia, y tengo también líneas aplicadas, que una de mis líneas más desarrolladas en ese sentido es la del neuroliderazgo, justamente. Yo empecé a trabajar con temas de liderazgo, de fenómenos organizacionales, fenómenos del trabajo, con mi encuentro con el profesor Rogelio Díaz y después con la Juanita Anguita, que fueron mis 2 mentores en esa línea de trabajo. Con Rogelio armamos un diplomado de coaching relacional basado un poco en las teorías de Varela. El llamado de él fue para que yo desarrollara, ¿no es cierto?, la línea relacional
encarnada, ¿no es cierto?, esta mirada encarnada del coaching. Y después de ese diplomado, que lo dictamos en 3 ocasiones, fueron 3 cortes que hicimos, yo quedé interesado en los temas organizacionales. Me llamó mucho la atención el fenómeno del liderazgo, porque el liderazgo está en todo, o sea, en cualquier espacio relacional, social, cualquier comunidad, cualquier grupo social, emergen estos fenómenos de liderazgo, ¿ya? Y me di cuenta que, como todo en la ciencia, estaba todavía muy centrado en variables que eran un poquito reduccionistas, algunas, ¿no es cierto?, que eran un poco todavía muy superficiales las reflexiones del liderazgo, o muy sesgadas. Habían líneas desde la sociología, líneas desde la antropología, líneas desde la psicología organizacional, ¿no es cierto? Y faltaba como integración de teorías. Y había una especie de germen en ese momento, en el 2010, 2012, que empecé a escribir sobre esto, de integración. Por otra parte, empezaron a surgir autores con el concepto de neuroliderazgo, David Rock en Estados Unidos, ¿no es cierto?, Richard Boyatzis, que los pude conocer hace un tiempo atrás, que tuvimos unas reuniones ahí con ellos. Y me interesó meterme en el tema, pero desde justamente cómo llevar esta teoría psiconeurodialéctica, ¿no es cierto?, hacia ámbitos aplicados de la psicología. Yo dije, en el liderazgo va a tener un impacto real, un impacto profundo, porque como el liderazgo está tan difundido, es una competencia tan transversal a todos los ámbitos, o sea, ustedes son líderes en lo que hacen, hay liderazgo en todos los ámbitos, o sea, en lo educacional, en lo laboral, incluso en ámbitos más lúdicos también se manifiestan los liderazgos. Entonces yo dije, voy a dedicar una parte de mi investigación aplicada a estudiar los fenómenos de liderazgo. Y empecé a estudiar neuroliderazgo, y ahí el concepto era el mismo. Básicamente son estos sistemas autónomos. Por un lado tenemos el sistema nervioso del líder, ¿no es cierto?, el nivel neural, que yo lo defino, el nivel personal, que es el nivel relacional, donde estamos en esta conversación, ¿no es cierto?, y el nivel social, ¿ya?, donde se generan redes sociales, construcciones dinámicas también. Todos estos niveles son dinámicos, pero la idea de este liderazgo, que se encarna en diferentes niveles, pero que a la vez es multinivel, es decir, es un fenómeno que, y desde esa conceptualización también pude agrupar ciertas teorías que, por ejemplo, hablaban más de lo personal, las teorías de rasgo, las teorías de la conducta del líder, qué sé yo, las teorías neocarismáticas, ¿no es cierto?, las teorías sociales, que hablan más de los liderazgos en conceptos de complejidad, liderazgo adaptativo, liderazgo distributivo, liderazgo compartido, etcétera, etcétera. Y las teorías del neuroliderazgo, que en ese momento eran muy emergentes, ¿no es cierto?, y estaban hablando del nivel neuronal del líder. Ya, o sea, en el fondo, ¿cómo hacer una neurociencia no reduccionista del liderazgo? Justamente teniendo muy claro que cada aporte está en un determinado nivel de la organización del liderazgo, por decirlo así, ¿ya? Y que un líder, ¿cierto?, cruza estos tres niveles, es decir, emerge en un contexto social que es dinámico, que es complejo, que es cambiante, ¿no es cierto? Tiene un nivel personal que es un poquito más estable, y un nivel neuronal que es un poquito más estable, ¿no es cierto?, que son los factores más intrínsecos, ¿no es cierto?, de la personalidad. Y bueno, ahí estoy en eso todavía. También estoy escribiendo sobre eso, así que estamos ahí trabajando sobre esos temas. ¿Cuál encuentra que es el problema dentro de la psicología organizacional? Como que esa patita que le falta. A la psicología organizacional, en realidad, uno de los problemas, ¿no es cierto?, de la psicología organizacional es que se ha quedado como estancada en modelos
administrativos muy antiguos, muy arcaicos, ¿ya? Y hoy día, hace ya 20 años, ¿no es cierto?, estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto?, 25 años. Hoy día las cosas cambiaron, ¿sí? ¿Ya? Las organizaciones cambiaron, las dinámicas del trabajo cambiaron. Hoy día estamos en un sistema que se llama la modernidad líquida, ya, que es un concepto de Bauman, muy asertivo, ¿no es cierto?, a lo que está pasando hoy día. Estructuras muy flexibles, dinámicas, cambiantes, caóticas, ¿no es cierto?, donde la digitalización del trabajo ha emergido. Entonces la psicología organizacional debe adoptar modelos más actualizados, ¿ya? Por ejemplo, en selección de personas, ¿ya? La psicometría tarde o temprano va a tener que dar su brazo a torcer a otros modelos de evaluación de competencias, por ejemplo, modelos más centrados, por ejemplo, en la gamificación, en aspectos más donde la persona pueda demostrar o evaluar la función por sobre la percepción o la apreciación, ¿ya? Los test de apreciación, los test de percepción van a tender a desaparecer, ¿ya? Porque en el fondo son muy maleables a la deshabilidad social. Tú siempre vas a querer mostrar lo mejor de ti. En el fondo, en la cancha se ven los gallos, como dice el dicho, ¿no es cierto?, de alguna forma. Entonces el aporte que tiene la neuropsicología, por ejemplo, de estudiar las funciones que están, la función subyacente al proceso conductual o el comportamiento, poder predecir el comportamiento desde la función, ¿no es cierto?, o poder generar modelos más que puedan explicar el fenómeno mismo, no el discurso sobre el fenómeno, por decirlo así, ¿ya? Son elementos que hay que incorporar hoy día en la psicología organizacional. Por otra parte, todos los modelos organizacionales, por ejemplo, modelos jerárquicos, ya las organizaciones hoy día son fluidas, son líquidas, yo ahí tengo el modelo del Open, que es un modelo que desarrollé en un Fondef, que es un modelo de consultoría, ¿no es cierto?, a través del estudio de la red organizacional, ¿ya? Y eso es mucho más encachado, porque en el fondo la organización no es el organigrama, no es lo que está definido, porque la estructura de las organizaciones de hoy es dinámica, es cambiante, tiene que ser adaptativa, porque el medio económico, el sistema está cambiando mucho. Entonces, la psicología organizacional lamentablemente se ha quedado mucho en el cuestionarismo, ¿ya? O sea, tú ves los artículos, en un 90% de los artículos que se publican en revistas indexadas de WOS, de revistas de alto impacto, tienen una devoción a los inventarios. O sea, todo es cuestionario para medir la variable A y relacionarla con la variable C, y hacen unos modelos muy bonitos, pero en el fondo eso es pura cháchara, ¿ya? No se llega al fenómeno real, porque para llegar al fenómeno real, hay que utilizar otros medios de observación, salir del cuestionario, ¿ya? Es una invitación que yo le hago a todos mis colegas que hacen psicología organizacional en el ámbito académico, ¿no es cierto? Salgan del cuestionario, busquen otros medios, ¿ya? Yo hoy día tengo unas pulseras que miden funciones fisiológicas, por ejemplo, el eye tracker, que miden movimientos oculares, que pueden medir comportamientos más sutiles. Hoy día incluso la realidad, la inteligencia artificial te permite hacer
descripción de las microexpresiones emocionales. Eso es lo que debería interesar, no la cháchara, ¿ya? Sí. Porque lo otro es cháchara, ¿ya? Y perdón que sea tan despectivo, pero efectivamente se ha construido teoría sobre la cháchara. Entonces es muy tedioso muchas veces leer artículos que se basan en un cuestionario, en otro, qué sé yo, y finalmente construyen un castillo en el aire, ¿no es cierto?, que en el fondo no tiene asidero en fenómenos comportamentales objetivos, ¿te fijas? Increíble. Uh-huh. Dentro de todo esto, usted nos decía que es líder, ¿no? Creador de una fundación. Sí, Human Core. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Human Core es una fundación muy reciente, que de hecho la creé el año pasado, que busca justamente encontrar el corazón del problema, ¿no es cierto?, yo detecté una brecha muy importante, ¿no es cierto?, entre lo que es la publicación académica, ¿no es cierto?, los nuevos modelos, con la injerencia en ámbitos reales, ya, o sea, por ejemplo, lo que hoy día se está aplicando en psicología organizacional o en psicología educacional son modelos que tienen ya 10 años, 15 años y ya están obsoletos muchos de ellos, ¿ya? ¿Qué pasa con la investigación nueva, con la investigación de vanguardia? Muchas veces no se logra transferir al estudiantado de las carreras, ¿no es cierto? Entonces el programa, o sea, Human Core tiene un área de formación donde vamos a ofrecer formación continua, ¿cierto?, de actualización en los distintos temas que estamos abordando, ¿cierto?, liderazgo, educación, qué sé yo, organizaciones, psicología cognitiva, neurociencias, qué sé yo, todos los ámbitos. Pero con un ámbito de cerrar esta brecha entre la academia y la aplicación, ¿ya? Ese es el objetivo de esta fundación, es cerrar la brecha, ¿cierto?, entre el desarrollo de la teoría y de la investigación académica con la aplicación que esto tiene, es decir, tratar de que esa transferencia del conocimiento sea mucho más fluida hacia las organizaciones actuales, ¿ya? Porque ahí también hay una brecha que tiene justamente que ver con cómo se administra la ciencia un poco, ¿no es cierto? La ciencia, para publicar el paper, tú hiciste la investigación el año 1, publicaste como el año 3, ¿no es cierto? Y así ya perdiste 3 años, en vez de agarrar ese académico que arme un curso de transferencia y pueda transferir esos conocimientos a un grupo de profesionales, por ejemplo, que los pueden aplicar ya directamente, ¿ya? Entonces, ese es un poco el derrotero de nosotros como Human Core, ¿ya? Llevar la ciencia al campo de la acción. Qué bonito el saber que esto está pasando aquí en Chile. Y aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles. Sí. Sí, es un agrado para mí estar acá, y yo me vine para acá porque Santiago ya, digamos, para mi vida familiar y laboral era un caos. O sea, yo necesitaba poder pensar desde un ámbito más tranquilo, aquí puedo tener espacios más abiertos para pensar, y bueno, aquí también busco a los alumnos adecuados para llevar a cabo todos esos sueños y todos esos proyectos que vamos a ir consolidando con este grupo, espero. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta, igual. Pero por supuesto, si son ustedes los principales, los que van a seguir esto. Y uno ya hizo el camino, y bueno, seguir ahora formando gente, ese también es otro de mis grandes vocaciones, formar buenos estudiantes que sean conscientes de todas estas cosas que hemos conversado, que se interesen en la ciencia. Y la ciencia es tal vez la dedicación más democrática, más social de
de la humanidad. Yo creo que no hay otro ámbito más, más abierto, más comunitario que la ciencia. La ciencia trasciende naciones, trasciende generaciones, trasciende todo. Entonces, dedíquense a esto. Yo creo que vale la pena. Yo se los digo. Me encanta esa actitud como desde la ciencia, que es como, no sé si estará bien, pero es como medio escepticista, así como que deja a la apertura mucha imaginación, pero por un camino así como meticuloso, sí. En el cual se pueden como alcanzar hartas cosas y en relación a eso uno puede tener como un pensamiento como más crítico sobre todo. Exacto. Estoy como igual con mucha información porque como varias de las preguntas que estaban acá ya las respondió. Sí, me imagino. Tenía uno aquí, ¿qué piensa del psicoanálisis? Y ya nos dio una... la pregunta de Instagram. La pregunta de Instagram, sí. Sí, sí. Bueno, el psicoanálisis hace parte de la historia de la psicología, sin duda, y es una parte importante. ¿Ya? Hoy día, como teoría, en realidad no es un aporte tan sustantivo. Hay que conocerlo, sin duda, porque tienen que ser formados en historia de la psicología, ¿no es cierto? Pero es como muchos modelos que han dado paso a nuevos modelos, ¿no es cierto? El problema es que el psicoanálisis genera como una especie de dogmatismo, ¿no es cierto?, entre algunos colegas, ¿no es cierto? Es como una comunidad filosófica, casi como una comunidad iniciática, si se quiere, lo cual se distancia mucho del quehacer científico de la psicología. Entonces, efectivamente, hay cosas que han sido del interés de la neurociencia. Por ejemplo, la neurociencia ha demostrado algunas cosas, como los mecanismos represivos, qué sé yo, algunas cosas, las pulsiones, pero ya con nombres más adecuados. Además hay una mirada bastante sexualista, ¿no es cierto?, que nos habla mucho más de lo que era la época en la que Freud estaba escribiendo, más que... bueno, toda teoría es una teoría desde la mirada histórica, ¿no es cierto? Toda teoría responde un poco a la naturaleza de la historia en la que se escribe. O sea, yo tampoco escribo en el aire, yo sé que escribo en este espacio, en este tiempo, en esta cultura. Pero, claro, el psicoanálisis nos deja ver muchas cosas que tenían que ver con esa sociedad machista, ¿no es cierto?, donde había un sesgo hacia lo femenino, y etcétera, etcétera, y bueno, en fin. Entonces hay que mirarlo con ojos de historiador. Esa es la mirada. Pero no quedarnos con esa teoría como que es la verdad y como que el sujeto funciona con el aparato psíquico, y no, eso, olvídense de eso, ya no. Hay que pasar a lo que viene ahora, que son psico-neuro, ¿ya? La psicología, la neurociencia, lo que hoy día estamos viendo a través de esta dialéctica de la experiencia en primera persona y lo neurocientífico. ¿Ya? Mire, yo creo que si no preguntamos esto, igual se nos van a enojar los psicoanalistas. Los oyentes, sí. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es su relación con el conductismo o con las teorías contextuales? También lo mismo. Yo creo que yo ahí tengo un mono que lo explico muy bien. O sea, el psicoanálisis es el solipsismo intrasubjetivo o intrapsíquico, ¿no es cierto? Es como poner todo el peso de la explicación en este aparato psíquico, ¿no es cierto?, que es intraorgánico, intraorganísmico, ¿no es cierto? Y el conductismo es el solipsismo opuesto, ¿no es cierto? En una reflexión dialéctica, ¿no es cierto?, tenemos estos dos solipsismos, que son un poco lo que es como la contradicción, la contrapartida, ¿no es cierto?, desde una mirada dialéctica, ¿no es cierto?, que es poner todo el peso de la explicación ahora en el medio externo, ¿no es cierto?, en los determinantes del medio, del environment, ¿no es cierto?, del medio externo. ¿Ya?
Ambas teorías caen en estos solipsismos extremos, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer la psicología es volver a su objeto fundamental, que es justamente este ámbito donde ocurre la relación entre lo organísmico y lo... Por lo tanto, ambos tienen argumentos que sí son hoy día efectivamente demostrables, pero tienen que engancharse en una teoría sintética. La síntesis de los opuestos, ¿no es cierto? Que son, en el fondo, la teoría sintética la puede traer la neurociencia, no reduccionista, obviamente, la neurociencia, los modelos encarnados, los modelos que ven activos, los modelos más dialécticos de la psicología, porque ambos opuestos caen en no comprender la ecología del sistema psíquico, por decirlo así. El sistema psíquico es un sistema ecológico, es decir, tiene esta dinámica relacional, no está ni adentro ni afuera. Increíble. Increíble. Para que nuestros amigos psicoanalistas no se enojen. No se Ya hemos preguntado sí, yo por tampoco soy conductista, por si acaso. Ya. El yin y el yang. El yin y el yang, claro, es algo así. Pero la teoría que va a primar es una teoría que va a ser más sintética. ¿Ya? Así que va a tomar elementos del psicoanálisis y los va a redefinir en este ámbito sintético, que está mirar la dinámica de la relación, la dinámica relacional. ¿Ya? Hoy día surgen un área de las neurociencias que se llama las neurociencias relacionales, justamente aspectos más que se llega más al objeto de la psicología, ¿no es cierto? Santibáñez era muy claro, el objeto de la psicología es un objeto dialéctico, un objeto ecológico, ¿no es cierto? No es ni el organismo ni su medio, sino que es justamente donde estas dos cosas se chocan y se encuentran, ¿no es cierto? Ahí es donde surge el objeto de la psicología. ¿Ya? No es ni el aparato psíquico ni el medio externo por sí mismo. ¿Ya? Y también el organismo transforma ese medio. Este medio en el que estamos conversando ahora no es el medio externo, es un medio que surge, un medio intersubjetivo que surge entre nosotros. Y es un medio, pero está aquí, es dinámico, y cuando cerremos esta conversación va a pasar a otra cosa. Yo voy a ir a la universidad, no sé, voy a ir a una oficina a seguir escribiendo, y si ustedes se van a quedar, van a ir a clase, qué sé yo. Entonces, eso es muy dinámico, ese medio, el medio subjetivo. ¿Ya? Pero muy interesante. O sea, esas teorías sintéticas son las que deberíamos hoy día relevar en la psicología. ¿Ya? No caer en los solipsismos, ni en los reduccionismos. Precioso, una definición a destacar. Siento que eso como responde más o menos una vez, le había hecho una pregunta a Gonzalo Salas. ¿Ya? Y creo que este como complementa un poco más, como él preguntaba como qué dirección debería tener la psicología. Si vamos a hacer la psicología o las psicologías. Yo creo que se podría como buscar como este punto en común y empezar a creo en una ciencia unificada. Ahora, claro, si la psicología tiene muchos enfoques, muchos modelos, mucho aquí, mucho allá, pero la ciencia psicológica puede llegar a una instancia unificada. Todavía es una ciencia inmadura, ¿ya? Pero en su proceso de maduración tenemos que llegar a esas teorías más sintéticas que permitan explicaciones más generalizables en distintos campos, ¿no es cierto?, de la aplicación de la psicología. Muchas veces se pierde mucho esto en el bosque, ¿no es cierto?, de la psicología, que es muy florido todavía, hay muchas vertientes, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos a llegar a algo más unificado. Yo creo en eso, creo que se puede unificar, porque es una ciencia, como les digo. Entonces, en ese sentido tiene un campo, tiene un objeto, ¿ya?, en el estudio, etc. Entonces se puede llegar a esas teorías sintéticas, creo yo. Estoy en eso también. Bueno, aquí tengo varias preguntas más de Instagram. ¿Ya? Aquí antes de saltar como a las preguntas más generales, aquí por ejemplo Neurohisteria pregunta, ¿cómo has visto el conductismo hoy en día en la comunidad neurocientífica?
cómo se ve desde El conductismo. sí, el conductismo. O Mira, más específicamente... la neurociencia comienza muy centrada en el conductismo. O sea, si ustedes se ponen a pensar en los años 60, 70, la neurociencia empieza a surgir desde la psicología conductual, ¿ya? Los experimentos son conductuales. Entonces, hasta más o menos los años 90, donde empiezan a emerger otras formas de hacer neurociencia, ¿ya? Más desde lo subjetivo, más profundizando en los estados internos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, hoy día la relación de neurociencia y conductismo sigue habiendo algunas investigaciones que requieren de experimentos conductuales, que requieren de hacer ciertas... la psicología conductual sigue estando presente en la neurociencia, pero ha dado pie a otros niveles mucho más sistémicos, ¿no es cierto? Más de las neurociencias afectivas, por ejemplo, las neurociencias sociales, que ya se implican otros escenarios experimentales, por ejemplo, ¿ya? Ya no es el apretar el botón en la teclera, ¿no es cierto?, que el clásico experimento conductual, ¿no es cierto?, que hemos dado ese espacio a la experiencia subjetiva, ¿ya? Y eso ha nutrido la neurociencia, ¿ya? Así que la relación hoy día de neurociencia y conductismo sigue habiéndola, por supuesto, sigue habiendo esta tradición conductual en la neurociencia, pero se ha dado paso a otros ámbitos, ¿ya? A campos más integrativos de la psicología. Vale. Yo creo que podríamos pasar ya a las preguntas más generales. Sí, yo creo que más personales, como... Sí. Bueno, aquí una compañera pregunta. Sí. CBCT 3201 dice: ¿cuáles son sus expectativas para este año académico en relación al alumnado y a las clases? Tengo hartas expectativas. La verdad es que me gustaría generar una comunidad o unirme a ustedes que ya están, ¿cierto? Fortalecer lo que ya hay, el grupo autónomo que ustedes tienen, ¿no es cierto?, dentro de la escuela, fortalecerlos con algún grupo de estudio, no sé, generar instancias donde podamos reflexionar, podamos generar iniciativas de investigación, ¿no es cierto?, siempre en la dialéctica de lo que ustedes quieren y lo que yo también estoy haciendo de alguna manera, para que ese encuentro sea constructivo y formar a los nuevos científicos de la región, por supuesto. Y mi expectativa es empezar en eso, empezar a crear esa articulación para que generemos una comunidad de investigación súper profunda y productiva y con un nivel de reflexión importante de los ámbitos que desarrollemos. Esa es mi expectativa. ¿Y usted tiene algún curso, Tengo, este año acá tengo solo un curso que se llama Intervención Organizacional 2, pero después ya voy a tomar solo tesistas. El próximo semestre ya quedo solo con tesistas, ¿ya? ¿Por qué tesistas? Porque me interesa fortalecer la investigación y generar, o sea, que los tesistas que hagan la tesis conmigo tengan expectativas de seguir avanzando en el camino de la investigación. Así que ese es como mi ánimo de este año. Genial, y vengo expectativas. con toda la cuerda, sí. Vengo con toda la cuerda de Santiago, así que no los voy a dejar tranquilos. Bueno, igual es un reto para nosotros, así que muchas gracias. Sí. Profesor, aquí Rocky Amargo pregunta. ¿Sí usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué música escucha? Y si tocaría una canción en vivo.
Sí, sí, o sea, yo toco guitarra, toco piano también, toco... Leemos mucho. Sí, leemos Sí, mucho. escucho bossa nova, escucho jazz, escucho blues, me gusta todo el rock latino, a veces rock argentino, rock chileno también, bloque depresivo. Me gusta la música de esa tónica un poco, la música en vivo, la música unplugged también. Me gustan mucho los unplugged de distintos artistas, ¿no es cierto? Y todo lo que es también el folclore un poco, me gusta algunas cosas del folclore nacional y también internacional. El tango también. Como que tiene una visión muy completa sobre la música. Sí, sí. Completísima. Claro, yo hacía esta pregunta si tocaría una canción en vivo, porque mi amigo Andrés tiene una tocata en un rato más y aquí tenemos una guitarra. Oh, Así que no le pedimos hacer una hipnosis. bueno, ya, sí, no hay problema. No hay Perfecto. problema. No hay Nos problema. preparamos para todo. Lo habíamos visto. Están preparados para en un- todo, ¿no? Lo habíamos visto en un video de YouTube de hace 14 años atrás. Sí. Wow. Estaba tocando Dar es Dar de Fito Páez. Ah, ya, Ya ya. sería muy bueno. ¿Afinada? Sí, sí. Veamos si está afinada. No sé si vamos a censurar esta parte. Vamos a ver cómo sale. Si sale muy mal. Voy a cantarles una en portugués, porque yo viví en Brasil también un tiempo. Así que... Não me venha falar na malícia de toda mulher. Cada sabe a dor e a delícia de ser o que és. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca. Notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender tudo bem. Você está, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Bravo, bravo. Muchas gracias. Juan Cristóbal Ruiz. Ese, el mismo. El que canta, el que hace investigación. Multifacético. Sí, sí. Una de las características de la inquietud intelectual un poco es que uno explora muchos ámbitos, también en el arte, ¿no es cierto? De Maravilloso. alguna manera es parte de conocer el mundo también. Qué bonito, es una pieza más o menos de qué hablaba la... La canción habla de una mujer que es engañosa, que es como escurridiza, que el don de iludir, como el don de engrupir, sería como una cosa así en castellano, como que te apasiona, pero en el fondo te está mintiendo. Una persona que Sí. como cautiva, así. Claro, claro. Como son algunas de las chiquillas hoy día, ¿no es cierto? Profesor, Sí. estaba muy agradecido por su participación gracias. acá, ha sido la primera persona que viene
Sí. Estamos pensando en entrevistar más personas, así que los otros profes están expectantes, me imagino. Algunos Ajá. no le dieron corazón a nuestra historia, Exacto. así que Se le vamos a cobrar después. Ya, pues. ¿Algunas últimas palabras que quiera decir a las personas que están escuchando esto? Que No, desearles un feliz inicio del año académico 2025 y espero que yo vengo aquí a hacer harto ruido, así que vamos a hacer hartas cosas este año, si se preparen nomás, porque vamos a estar ahí metiéndole harto combustible a la máquina de la investigación en la Escuela de Psicología de Los Ángeles, así que prepárense que se viene muy bueno. bacán. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, chiquillos. Ya, despedimos esto hasta acá. El aplauso. El aplauso. Voy a cortar. Sí. Bueno, Increíble la primera sesión, la primera ¿te gustó? entrevista.